La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Algunas de las causas de la Revolución Francesa son el absolutismo monárquico que se caracterizó por el limitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno, la desigualdad social, política y económica, y la falta de libertades y derechos. Algunos antecedentes son que se denominaba antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en este país, y dio la luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante del país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al estar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y de 1871. Si bien, después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en este país, y dio la luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante del país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al estar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y de 1871. Si bien, después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en este país, y dio la luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante del país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al estar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, 1848. Estados Generales, 1789. Los Estados Generales fueron convocados por Luis XVI, el rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea parlamento integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero, 300 por la nobleza y 300 por el tercer estado o estado llano.
La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos para que adoptaran así las medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar de dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza tomaron en cuenta esas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue el derecho al voto por cabeza, que les era favorable ya que eran mayoría, pues querían que subsistiera el voto por orden. Entonces el tercer estado destacó la orden de Luis XVI y se reunió separadamente. Cuando María Antonieta intentaba escapar a Austria junto a su marido Luis XVI durante la Revolución Francesa, fueron capturados. Sabían que su destino más probable era la guillotina. Antes el estrés, tan solo el viaje de vuelta a París bastó para volver blanco su cabello, de acuerdo a 3 testimonios independientes de contemporáneos. El 14 de julio de 1789 fue el día de la toma de la Bastilla, gatillante de la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía y la vida del rey XVI, y que hoy se celebra como el Día Nacional de Francia. Algunas de las causas económicas se dieron una serie de malas cosechas que afectaron principalmente a los más pobres, que no podían pagar los precios más altos de los alimentos, y a los campesinos. Los privilegios señoriales implicaban una explotación sobre los campesinos que no disimula en épocas difíciles. Las políticas. El absolutismo se aleja de sus aliados nobles y burgueses, sociales. Las penurias económicas causaban frecuentes revueltas que no lograban cambios puntuales, pero sí creaban un clima de insurrección.